Escalante, director de la Facultad de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy contamos con la valiosa participación de la maestra María Eugenia Cosío Rivera, que nos va a hablar respecto del juicio oral, la etapa intermedia dentro del juicio oral. La maestra María Eugenia Cosío Rivera realizó los estudios de licenciatura, de maestría en esta Facultad de Derecho, en la licenciatura en la Facultad de Derecho y la maestría en la División de Estudios de Posgrado, y es postdoctorante también por la propia División de Estudios de Posgrado de esta facultad. En cuanto a la experiencia profesional con que cuenta la maestra, ha sido agente del Ministerio Público, del Foro Común, en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También Ministerio Público Federal, en la División de Control de Procesos de la área metropolitana de la Procuraduría General de la República. Agente del Ministerio Público Federal, adscrita a la Coordinación General de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, secretaria particular de la Dirección General del Director General de Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. También estuvo colaborando en la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros de la CONUCEF y actualmente es abogado postulante, se desempeña como abogado postulante. En cuanto a la experiencia académica que tiene la maestra Cosío, ella es catedrática por esta facultad de Derecho, tanto en el sistema presidencial como en la división de Universidad Abierta y Educación a Distancia. También estuvo dando clases en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y aparte ella ha dictado conferencias en esta propia facultad, pero también en otras universidades en el interior de la República con temas relacionados con todo lo que son estos juicios orales. Sin duda alguna que con la implementación desde la reforma constitucional 2008 y ya después, cuando se venció el plazo en 2016, ya la implementación de los juicios orales en materia penal, una de estas etapas es la que les va a hablar el día de hoy una maestra María Eugenia Cosío Rivera. Así que sin mayor preámbulo, recibámosla a la maestra. Maestra, bienvenida. Gracias, maestra, muy amable. Buenos días, queridos alumnos del auditorio. Gracias por su asistencia. Vamos a tocar una parte de este procedimiento de juicios orales que de alguna manera en mi época no me tocó, pero ahora a ustedes les tocó, ustedes van a ser muy expertos en esto. Entonces estamos viendo esta etapa de la etapa intermedia, que son varias acciones en el juicio, en el procedimiento oral. Primero está la etapa de la investigación complementaria por parte del Ministerio Público y la defensa, y entramos de lleno a la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene dos aspectos, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita, ahí se van a plantear varias cosas. Una es el planteamiento que va a hacer el planteamiento que hace el Ministerio Público respecto de la formulación de la acusación. ¿Por qué se va a acusar a tal o cual persona? Y ahí es donde él ya podrá hacerlo porque ya tuvo una etapa de investigación. Aquí es donde se prepara precisamente en esta investigación quién es la persona responsable. En el procedimiento anterior no preguntaban, primero nos aprendían y después investigaban si éramos responsables o no. En esta nueva etapa sigue la investigación y entonces en tanto que no seamos responsables no nos puede detener la autoridad respectiva. Y esto permite de alguna manera a la parte de la defensa del presunto responsable para que también él vaya preparando toda una serie de circunstancias para precisamente despejar las dudas o la acusación que se dé y además preparar todas y cada una de las pruebas necesarias para hacer la imputación por parte del Ministerio Público y el descargo por parte de la defensa para
el presunto responsable. Entonces, nosotros tendremos que ver estas dos partes. Esta etapa intermedia es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a limpiar el procedimiento y vamos a presentar de las dos partes todas y cada una de las pruebas que van a hacer este discernimiento. Una de las funciones en la etapa de esta preparación de juicio oral, que es la parte escrita, es donde está precisamente el juez. Aquí el juez está en la fase oral y sus principios, ¿cuáles son? Pues la última oportunidad procesal para terminar incluso anticipadamente el proceso a través de una salida alternativa o un procedimiento especial. Fija el tribunal competente y las personas que deben intervenir en el juicio. Aquí es donde se señalan los hechos que no deberán ser discutidos en el juicio en razón de los acuerdos probatorios, si es que se da. Aquí también aparece, en esta etapa de la audiencia, aquí se va a evitar la duplicidad de las pruebas. Aquí es donde incluso el Ministerio Público otra vez se compromete con lo que pretende probar en el juicio a través de su acusación con todas y cada una de las pruebas que va a presentar. Y también se va a fortalecer la capacidad de las dos partes de aclarar o hacer la imputación de las pruebas. En esta etapa del juicio, que es la etapa incluso escrita, lo que se pretende es ahorrar tiempo. ¿Para qué? Pues para que se haga, si es que se da la entrada al juicio oral, que sea lo más claro, rápido y expedito. Aquí se van a evaluar precisamente la admisión de las pruebas. Aquí es donde se van a presentar las pruebas y se va a decir si una de las partes las acepta o no, por qué sí, por qué no. Es cuando las dos partes se defiende cada uno de sus puntos respecto de las pruebas. Aquí también los hechos que se tendrán comprobados mediante acuerdos probatorios y los medios de prueba que serán excluidos del juicio. Precede el acto de apertura a juicio en el que se definirá, de acuerdo a las pruebas, a desahogar los cargos, la participación y los niveles de responsabilidad que se van a dar por parte de los que intervienen. Dentro de las atribuciones del juez en la fase oral es resolver las incidencias previas al juicio. Y aquí vamos a ver la incompetencia, la litispendencia, la cosa juzgada, falta de autorización para proceder penalmente o de algún otro requisito de procedibilidad. Está también la extinción de la acción penal y así separar o unir las acusaciones. En esta audiencia de preparación a juicio oral, el debate se limita a considerar la suficiencia formal y sustantiva de la acusación, la licitud y relevancia de las pruebas ofrecidas antes de entrar a la etapa del juicio oral propiamente. No hay desahogo de medios de prueba, pero la audiencia de preparación a juicio se desarrolla bajo los mismos principios. Se fijan las posiciones de las partes, acusación y contestación de la defensa, sin que se comprometa el resultado. ¿Por qué? Porque aquí nada más se presenta, no hay el desahogo. El desahogo de las pruebas de las dos partes se hace ya precisamente en el juicio oral. También están los hechos, las circunstancias que se dan materia del juicio, son aquellos contenidos en el escrito de acusación, eventualmente depurada, de vicios formales. La posibilidad de discutir nuevos hechos en juicio está proscrita atendiendo el principio de congruencia entre acusación y sentencia y la prohibición o sorpresa o de indefensión. Las pruebas que se retirarán en juicio solo podrán ser aquellas ofrecidas por los intervenientes en su fase escrita de la etapa intermedia o por el acusado al inicio de la audiencia. Aquí hay una excepción. Acuérdense que también aparece la prueba superveniente y de la llamada prueba o superprueba. También se plantean las exclusiones probatorias, que si existen, que si no existen, por qué se van a excluir. Cada uno va a decir por qué razón. El tribunal resolverá las solicitudes encaminadas a excluir la evidencia, en cuya obtención se haya inscrito en algún defecto de forma que acarree su nulidad, sea ilícita por violación de garantías constitucionales, se ofrezca para probar hechos impertinentes, que constituyan hechos públicos o notorios, o que se hayan ofrecido con fines puramente dilatorios. De alguna manera, como nosotros decíamos antes, pues las famosas chicanadas que tendríamos que nosotros como abogados presentar para dilatar el juicio,
Y ahora pues con esta etapa se busca que no se haga esta duplicidad o este alargamiento innecesario del juicio. Y aquí pues tendremos que estar atentos siempre, dependiendo del lado que estemos. ¿A qué me refiero? Bueno, si soy Ministerio Público, ¿qué voy a hacer? Si soy defensa, ¿qué voy a hacer? Aquí también ya está una figura que de alguna manera siempre estuvo, pero ahora ya tiene la relevancia desde el punto de vista constitucional, en el cual está esta figura que le va a ayudar a la víctima. Al ayudarle a la víctima para la carga, o sea, yo insisto, porque tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público, aquí hago un paréntesis, la carga de la prueba, perdón, la carga de trabajo con respecto del Ministerio Público es impresionante. No se puede realmente desahogar como se quisiera. Vemos incluso en el ámbito del trabajo que tienen, no alcanzan a desahogar todas en el procedimiento anterior, y en los juicios orales se está buscando esta prontitud, aceleración, pero todavía está el sistema muy lento. Esperemos que en algunos años ya estemos de una forma más expedita por parte incluso de nosotros como litigantes, así como la autoridad. Ahí vamos, pero todavía nos falta mucho. Y esto va a permitir que sea más expedita, pero insisto, aquí la autoridad por parte del Estado no ha aumentado la capacidad de todo el personal que debe estar para que sea efectivamente la impartición de justicia más rápida, más expedita. Eso es lo que se busca. En esta preparación del juicio oral se verifica la presencia de los intervinientes, como les digo, la posibilidad de las salidas alternas. Aquí está el procedimiento abreviado, la presentación sintética del Ministerio Público y la defensa respecto a la acusación, esto es de manera verbal. La defensa también de manera verbal expone sus argumentos de defensa y ofrecer medios de prueba. Y la solicitud sobre corrección de vicios formales de acuerdo al artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí se va a hacer la corrección al contenido del escrito de la acusación. La falta de alguna de las menciones de la acusación o su expresión en forma imprecisa, oscura o confusa, o con errores fácticos o legales. Esto es que la referencia a hechos o personas no incluidas en la formalización de la investigación, pues entonces quedan fuera. También aquí están las excepciones de previo y especial pronunciamiento, o sea, las incidencias. Otra vez, de acuerdo al artículo 308 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otra vez encontramos la incompetencia, la litispendencia, falta de autorización o declaración para proceder penalmente, la extinción de la acción penal, la cosa juzgada. Y esto se va a resolver en base a los antecedentes de investigación. De no estar totalmente justificado, se deja la resolución para el tribunal de juicio oral. Si hay alguna duda respecto de alguna prueba, pues entonces le va a dejar al tribunal de juicio oral. Esto es de acuerdo a lo que manifiesta el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí también están los acuerdos probatorios, los hechos que se tengan comprobados. Se abre el debate para pruebas tanto del Ministerio Público como la defensa, y se resuelve según su idoneidad de cada una de las pruebas. También aquí se da el debate sobre exclusión de pruebas, se excluyen aquellas, o sea, aquí hay un debate por parte de las dos partes, valga la redundancia, que va a permitir que no se dupliquen las pruebas, algunas manifestaciones impertinentes que no hay lugar en el posible juicio, y las que tengan por efecto acreditar hechos públicos y notorios, la prueba súper abundante, a veces exageramos en una prueba, que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas, la prueba que se obtenga con violación a los derechos humanos, que tampoco se acepta, se declara cerrado el debate y se resuelve la exclusión o el auto de apertura. Va a depender en esta etapa si procede o no el juicio, la declaración del juicio oral que hará el juez de control en su momento. De acuerdo a los acuerdos probatorios, de acuerdo al artículo 318, es la solicitud conjunta tanto del Ministerio Público como del defensor y el imputado también.
La finalidad, ¿cuál es? Es dar por acreditados ciertos hechos sin necesidad de rendir prueba, responder a un principio de economía procesal, pues no podrán ser discutidos en el juicio. Fundamento para autorizarlos: existan antecedentes de la investigación con los que se acredite la certeza del hecho. Por eso aquí está en la solicitud conjunta tanto del Ministerio Público como la del defensor o el imputado, para que esto haya total transparencia y en los acuerdos necesarios. Y aquí también se indican en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se tengan por acreditados, a los cuales deberán estarse durante la audiencia y el debate. Aquí viene ya también el ofrecimiento de los medios de prueba. Una vez celebrados los acuerdos probatorios o haber externado las partes de no arribar a ninguna conclusión probatoria, el juez de control concederá al agente del Ministerio Público expondrá la relación de sus medios probatorios para el efecto de que las partes puedan refutar su admisión, pedir su exclusión o reducirla. Al ofrecer pruebas se deben observar ciertas formalidades. Los medios de prueba, ¿cuáles son? Pues estamos hablando de la testimonial, la pericial, la evidencia material, la documental. Si hay otros medios de prueba, también manifestarlo. Uno de ellos que es muy importante es la testimonial. La prueba testimonial lo tenemos contemplado en el artículo 298 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vamos a ver individualizándolos en una lista indicando el nombre, el apellido, la profesión, el domicilio de la persona y la materia sobre que habrán de recaer sus declaraciones, para ello establecer la pertinencia o idoneidad de la prueba. ¿Qué queremos conseguir con esa testimonial de parte de la defensa o del Ministerio Público? Y la forma en que va a ser citado ya va a ser a través del juzgado, a través de un intermedio superior jerárquico, o bien por parte del oferente que dice, bueno, yo traigo al testigo. Esto es todo de acuerdo al artículo 344 del Código Nacional. Y cuando el Ministerio Público ofrezca como prueba el testimonio de una persona en cuyo favor se haya decretado un criterio de oportunidad conforme a lo dispuesto en el inciso B del párrafo segundo del artículo 92 de este Código, deberá informar a la defensa sobre esta circunstancia y anexar en su escrito de acusación la resolución mediante la cual se haya decretado ejercer el criterio de oportunidad, si es idóneo o no este testimonio. Y es cuando se va a ofrecer la testimonial. Por ejemplo, ofrecemos una testimonial a través del señor Pedro Hernández, que vive en tal parte. ¿Y para qué razón? Bueno, pues para que él va a testificar respecto a los hechos que presenció y que son materia de la presente acusación. Esto es, que lo atacaron y que el ahora acusado de esta manera lo señala. El jugador podrá ubicar el tiempo y espacio en torno a los hechos de la materia. También es muy importante la prueba pericial. En este ofrecimiento de la prueba pericial, de acuerdo al artículo 299, individualización en el escrito de acusación del perito o peritos cuya comparecencia se solicita, hay otra vez sus datos personales y su calidad y de estar titulado o no, qué certificaciones tiene, y entonces él va a presentar de dos maneras. Esto que lo acredita como especialista en la materia que sea, y el informe del peritaje que va a abonar la prueba de lo que queramos hacer, un certificado médico, un peritaje médico respecto al comportamiento de alguien que tiene alguna deficiencia o tiene algo. Entonces ahí nos lo van a hacer de la manera precisa y decir qué tiene, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Y esta persona, entonces eso nos va a ayudar a las partes para hacer la aclaración respecto de la conducta que desplegó el presunto responsable. Y en particular, el informe del perito, que a veces nos falla en esta área porque no somos especialistas en la materia, por eso recurrimos nosotros los abogados, tanto el Ministerio Público como la defensa, a estas personas de la especialidad que nos clarifiquen qué queremos obtener y para qué lo queremos obtener. Y aquí sí va a tener que ser el informe, la descripción minuciosa de los objetos, lugares o personas a los que se les pidió, la descripción pormenorizada de las operaciones o experimentos ejecutados para el resultado, las conclusiones. Y aquí las conclusiones nos dan dos tipos. Una es la presentación técnica de lo que se esté buscando, y la otra tendrán que darnos siempre
una conclusión con un lenguaje simple y llano, en el cual nosotros todos podamos entender tal o cual situación, porque bueno, las cuestiones técnicas son interesantes, pero para todo el mundo no lo sabemos, ¿no? Entonces, que nos lo expliquen de manera simple y llana es uno de los requisitos que siempre tenemos que pedirle al perito para tener claridad tanto nosotros como el mismo juez. Y aquí también hay que ser muy preciso, o sea, aquí en ningún caso el citado informe de peritos podrá sustituir la declaración del perito. Él tiene la obligación de presentarnos el documento, pero él a quien lo tiene que defender o nos tiene que explicar para que las dos partes podamos preguntar de qué se trata, qué pasó, cómo estuvo, en fin. Entonces esto es muy importante. Esto es parte precisamente de esta famosa fase escrita, que otra vez les reitero, es la presentación del Ministerio Público respecto de las pruebas, y ahí mismo hace la petición de las penas que en su caso se dé, y la solicitud del procedimiento abreviado. Y en la fase oral, aquí va a venir presente el ofrecimiento del imputado a la defensa, la exclusión y admisión de pruebas, de duración de hechos, acuerdos probatorios, recibir prueba anticipada, solicitud de suspensión de procesos, del proceso a prueba, procedimientos abreviados, acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad. Aquí son varias cosas en las cuales sí se tiene que ser puntual. En el ámbito pericial hay alguna excepción, dice las periciales de alcoholemia, los certificados provisionales de lesiones y las pruebas relativas al disparo de arma de fuego podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la sola presentación del dictamen o certificado respectivo. Esto es X médico, el médico legista que está en la agencia donde de la etapa de investigación dice que esta persona está ebria o esta persona tiene tales lesiones. Con ese solo documento no se necesita la comparecencia del perito. Se pondrán también a disposición del tribunal los expedientes, legajos, registros y actuaciones de la investigación, informes periciales o policiales y los documentos, y se señalará el lugar donde se hallan por si las partes requieren. Esto es respecto a lo de la cadena de custodia, que dice quién lo recibió, cómo lo recibió, para qué lo recibió. Entonces tengamos la certeza de que cualquier parte y el juez tenga todos estos documentos para que se integre ese expediente, esa carpeta de investigación, y entonces se pase para la siguiente etapa. Aquí también hay una etapa de la evidencia material, de acuerdo al 299, al ofrecerse la evidencia material sometida a custodia deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten en su caso la cadena de custodia. Por tratarse de objetos, basta con mencionar un compromiso de ser exhibidos en la audiencia a juicio oral. Deberán indicarse su pertinencia e idoneidad y ofrecerse la prueba de su autenticidad, actas respectivas de la cadena de custodia, para decirte de qué se trata, cómo estuvo, todo esto, tener claridad las partes, y entonces sí, bueno, esto también, esta prueba la hago mía porque permite esclarecer tal o cual duda. Y aquí viene la declaración, a veces la declaración rendida que hace quien el presunto responsable ante el Ministerio Público. Esto es de acuerdo al artículo 300 únicamente del Código Nacional. Únicamente serán admitidas si lo consciente, y aquí quién es el presunto responsable. Se acredita ante el juez de control lo siguiente: si haya rendido en presencia de si la declaración del presunto responsable la hizo en presencia de su defensor, que haya sido grabada esta declaración, el MP haya acreditado que se rindió en forma libre, voluntaria e informada, y que se informó previamente al imputado su derecho a no declarar. El imputado no se encontrase ilícitamente detenido al momento de rendirla. En tiempos pasados pues la teníamos ahí amarrado, escondido, y lo intimidábamos, y entonces de esta manera obteníamos esta famosa declaración. Y esto pues ahora no es válido, nunca ha sido válido, pero en ese tiempo sí. Entonces ahora se le hicieron saber sus derechos con la debida anticipación, y solo podrá exhibirse si rinde su declaración en la audiencia de debate de juicio oral. O sea, si él dice que sí quiere que se presente esa prueba, solamente así. Entonces ahí tendría que hablar el Ministerio Público con su defensor para ver si se va a hacer o no. Y aquí viene también otra parte de las pruebas, que son los documentos públicos.
cuando se ofrecen documentos públicos, basta con anexar los mismos o indicar el lugar donde están a la persona que lo posee con la finalidad de que sean exhibidos en la audiencia de juicio oral. Asimismo, se deberá indicar la pertinencia o idoneidad del documento público que se ofrece como medio de prueba. Un documento público, por ejemplo, es una escritura en el cual hay una partida, hay un número, hay una fecha, hay una notaría que lo expidió, entonces, ¿y a nombre de quién? Entonces, esto es un documento público que con su sola exhibición es válida. Y aquí viene también otra forma, que son los documentos privados. Cuando se ofrecen estos documentos, se deberán anexar los mismos o indicar el lugar donde se encuentren o quién los tiene para efectos de su exhibición en la audiencia de juicio oral. Asimismo, se deberá indicar la pertinencia e idoneidad del documento público que se ofrece como medio de prueba. Y aquí tenemos que ver presente la autenticidad de la prueba o sobre qué versa la prueba. Este es el reconocimiento. Y es la declaración de la persona con legitimidad legal para indicar en torno a la veracidad o falsedad del documento privado. ¿Qué sería un documento privado? Pues una carta de puño y letra del acusado, a lo mejor, o del que se murió. Ese documento es un documento privado, pero se tendrá que validar por algunas partes, y aquí también lo puede validar un perito diciendo, por ejemplo, un peritaje de grafoscopía, decir que sí la firma a lo mejor del acusado o del occiso, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Y ahí ya tendremos la certeza de que es un documento que sí puede, que sí se valida, ¿no? También cuando se ofrezcan otros medios de prueba, se deberá de indicar que los mismos no afectan las garantías de la persona ni es incompatible con los fines del actual sistema procesal, así como que se deberá de señalar el medio más análogo para su incorporación. Aquí también viene otra situación, que es la prueba anticipada. ¿Qué es esto de la prueba anticipada? Bueno, es la declaración, por ejemplo, una declaración del testigo. El Ministerio Público deberá informar que tiene la obligación de comparecer y declarar durante la audiencia de debate de juicio oral, comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa fecha de la audiencia. Si el testigo manifestara la imposibilidad de concurrir a esa audiencia, ya sea por tener que ausentarse a la distancia, vivir en el extranjero, exista motivo que hiciera temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar, o exista algún otro obstáculo semejante. Entonces aquí tenemos que buscar todas estas situaciones para no tener sorpresa, no dejar que no cumplamos con lo que habíamos ofrecido. En el peritaje circular y reproducible que se ha admitido en audiencia, ahí en ese momento se presenta y no la acepta. Procedencia: se trata de una sustancia consumible. Al practicarse el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman, al ser analizados y la cantidad de la sustancia es tan escasa que los peritos no pueden emitir su opinión sin consumirla, por ejemplo, por completo. A lo mejor se me ocurre las situaciones de la cocaína, que a veces se le tienen el presunto, pero es muy poca y en el momento de la práctica se pierde. Entonces hay que ver que esta prueba funcione, si puede hacerse, si no precisamente manifestarlo, para que las partes estén entendidas. También aquí el Ministerio Público deberá notificar de que al defensor del imputado de estar individualizado, o al defensor público de esta situación que prevalece respecto de ese objeto o de esa situación. ¿Y esto para qué? Si lo desea, designe un perito que conjuntamente con el designado por el Ministerio Público practiquen el peritaje, y ya sería uno solo peritaje que se presente en caso que tengan el acuerdo, si no, pues cada quien presentará la suya. Y para que acuda a presenciar la realización de la pericia practicada por aquel. El peritaje se llevará a cabo, se admitirá en juicio, aun cuando no comparezca a la realización del peritaje el perito designado por el defensor, o omitir designar uno para tal efecto. En caso de no informar a la defensa, la pericial deberá ser desechada como prueba. En caso de que se lo presente el Ministerio Público y no se le notifica a la defensa, pues entonces por ese solo hecho no se da se omite esa prueba. Entonces hay que tener cuidado ya en esta situación. La admisión probatoria del juicio que realiza el juez de control a fin de establecer
qué medios probatorios son pertinentes, útiles y legales para ser desahogados durante la audiencia de juicio oral. Para el juicio de admisibilidad se debe observar las siguientes pruebas. Durante la audiencia intermedia, cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás para los fines de exclusión de prueba, y podrá desahogarse en medios de prueba encaminados a demostrar la licitud de algunos de los ofertados por la contraparte. El Ministerio Público podrá ofrecer pruebas en la audiencia únicamente con el fin de contradecir directamente las pruebas aportadas por la defensa. Aquí, bueno, podemos describir las pruebas impertinentes que a veces están ahí y no se notan. Bueno, pues entonces son impertinentes, las tenemos que excluir. Tiene, por ejemplo, acreditar hechos públicos y notorios, sobreabundantes, ilícitas, inadmisibles, otras. Nosotros, ya con esta situación de la presentación de las distintas pruebas, en esta etapa de intermedia, cada una de las partes va a corroborar la teoría del caso. Y esto le va a permitir a las dos partes, si no conciliar, sí aprovechar las pruebas si no haya duplicidad. Y esto va a permitir precisamente, bueno, pues que todo sea, y siempre la carga de la prueba es quién lo va a ofrecer. Y qué va a ofrecer, qué quiere, qué necesita. Y aquí, en respecto de las excepciones que tenemos, la famosa incompetencia esta incompetencia es la falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda introactiva de un proceso, de una cuestión prejudicial o de una demanda incidental. La incompetencia puede ser relativa, absoluta o de orden público. Es una competencia exclusiva. Por ejemplo, un juez no es competente y está tomándolo en cuenta, entonces cualquiera de las dos partes vamos a solicitar que se invalide, que no es competente y que se pase a la que se le pase al juzgador que sea el adecuado. Y en términos generales es inhabilidad, insuficiencia, torpeza, incapacidad, defecto de actitud, en derecho procesal, falta de competencia y por extensión. También falta de jurisdicción o facultad de un juez o tribunal para que corresponda a esta causa. Entonces son varias las razones por las cuales se puede declarar la incompetencia de ese tribunal. Y aquí viene también otra parte que también a veces no la tomamos mucho en cuenta, pero es muy importante. Hablamos de la litispendencia, efecto procesal de la demanda en el que se excluye que se pueda plantear un proceso cuando existe uno pendiente por idéntico objeto. La litispendencia entonces comienza desde la interposición de una demanda, si luego es admitida, en el supuesto de que el tribunal o juez aprecie la litispendencia por objeto idéntico, finalizará la audiencia y dictará en plazo de 5 días el auto de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque se está juzgando en otro lado el mismo asunto, entonces se tendrá que pasar. Y aquí hay también en el procedimiento civil, hay la litispendencia cuando el mismo proceso de que esté encargado el tribunal es llevado ante otra jurisdicción. La litispendencia es suscitada por una declaratoria con anterioridad a todo debate sobre el fondo. Esta declinatoria se presenta ante el segundo tribunal, no ocurrirá de otra manera cuando este tribunal sea inferior en la jerarquía judicial a aquel que se había encargado del asunto del primero. Y conexidad, declinatoria de competencia. Y el derecho procesal, bueno, es el conjunto de efectos como devengo de intereses, condiciones de cosas litigiosas, interrupción de la prescripción, etc., que origina la interposición de la demanda si después es admitida. Entonces, estos son algunas situaciones que tenemos que contemplar para que se den estas situaciones de los procedimientos, del juicio posible. Y aquí también hablamos de la otra etapa, que es la cosa juzgada. Acuérdense que este es un principio procesal que tiene un doble sentido material y formal, y que está vinculado al principio de seguridad jurídica. El valor de cosa juzgada formal se encuentra vinculado al momento procesal en que una resolución judicial es firme. Por otro lado, el valor de la cosa juzgada material afín a la seguridad jurídica significa que no puede volverse a entablar un ulterior proceso, un siguiente proceso cuyo objeto sea idéntico
al otro anterior en el que tenga identidad de causa, sujetos y objetos. Ahí no se puede, si ya es un asunto juzgado, no se puede juzgar doble vez. Bueno, eso ya es una situación importante, ¿no? Y aquí también está la otra parte, que es la extinción de la responsabilidad penal. Las causas de extinción de la responsabilidad penal son aquellas específicas circunstancias que acaecen después de sometida a la infracción y anulación de la acción penal o la ejecución de la pena. Con ella se entiende desaparecida la responsabilidad penal. La cumplida se extingue y la no cumplida no puede exigirse. En estos casos, portándose es el derecho del Estado a imponer una pena. Y aquí viene la otra, que son los acuerdos probatorios, en el que se entiende que por acuerdos probatorios los celebrados entre el Ministerio Público, el imputado y su defensor, sin oposición fundada de la víctima, ofendido para aceptar como probatorios algunos de los hechos o circunstancias. Y el juez aquí tendrá que, si la víctima o ofendido se opusiese, el juez determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. Aquí, ¿quiénes lo solicitan? Bueno, los acuerdos probatorios son solicitados por las partes, el juez o el tribunal, y el juez deberá dar por acreditados ciertos hechos, los cuales no podrán ser discutidos en el juicio. ¿Y aquí cómo se van a dar? Bueno, los acuerdos probatorios serán autorizados por el juez siempre y cuando los considere justificados por existir antecedentes de la investigación en los que se acredita la certeza del hecho. En estos casos el juez indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se tengan por acreditar. Terminado con todo esto, ¿cuál es el objetivo entonces? Después de de presentadas todas y cada una de las pruebas por parte de las dos partes, la deduce que es el Ministerio Público y es la defensa, aquí se va a dar el auto de apertura a juicio si es que lo considera el juez de control, y esta apertura del juicio oral lo hace el órgano jurisdiccional, el que va a decir que se da esta etapa de una vez integrada la fase intermedia, para determinar las diligencias instructoras de las prácticas de cada una de las pruebas que ya comenté. Y el contenido mínimo y necesario que debe integrar el auto que estudiamos lo constituyen los pronunciamientos decretados desde la apertura del juicio oral y la determinación del órgano competente para el enjuiciamiento. Por el contrario, los restantes pronunciamientos que puede contener el mismo, pues hablando de la adopción o revocación de medidas cautelares personales y orales, revisten un carácter eventual y pueden concluir en dicho auto todos a la vez o solamente alguno de ellos. Entonces, esta apertura a juicio oral le va a permitir ya a las partes tener la claridad y la certeza de que se va a dar la situación del juicio oral. En términos generales, esto es parte muy importante de este procedimiento de juicio oral. Por mi parte es todo. ¿Hay alguna pregunta o algo? Quisiera saber, que nos precise, maestra, en qué momento comienza la etapa intermedia y en qué momento concluye la misma. Cuando termina la etapa de la investigación, la segunda etapa de investigación. La complementaria, así es. Así es. Concluye cuando se termina de la presentación de las pruebas por las dos partes. Ya cuando concluye y se inicia la apertura. Ya cuando hace la declaratoria el juez de control, en el que dice que se da a juicio oral. ¿Y cuándo concluye entonces la etapa de investigación? Cuando ya tiene listo el Ministerio Público todas las pruebas. Okay. ¿Sí? Hay una primera etapa, la etapa de investigación, y luego la complementaria, porque a lo mejor le faltan algunas cosas y las concluye. Por ejemplo, peritajes testimoniales, que luego no está el testimonio a la parte, o en la investigación resulta que hay una persona o hay alguna duda respecto de un comportamiento o de esta conducta, a lo mejor del indiciado o de la víctima. Entonces el Ministerio Público, para recalcar tal o cual cosa, va a solicitar a lo mejor un peritaje. Y el peritaje no siempre es tan rápido, o sea, ahorita llego al perito y lo hace, no, si no hay un tiempo. ¿Y en esta etapa intermedia interviene el juez o hasta la etapa? No, sí interviene, no. En la etapa intermedia, incluso el despeje de las pruebas, o sea, la presentación de las pruebas se hacen ante el juez de control. Sí, el juez de control incluso, él está encargado desde la etapa de la investigación hasta la conclusión de la etapa intermedia.
Y terminando ahí la declaratoria que hace el juez de control, que dice sí a juicio oral, que se da se pide la audiencia y se dan más o menos 20 días o 15 días dependiendo del cúmulo de lo que tenga, se dan más o menos 20 días para que se pase a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Entonces ya pasa a otro juez, él se entera, ya está la carpeta integrada, se la presentan y es cuando ya ellos dicen cuando hay la audiencia y se presentarán, y entonces hay que descargar las pruebas. Otra pregunta. Usted habló de manera indistinta de acusado, imputado, probable responsable y presunto responsable. El código maneja todos estos términos. Presunto responsable. Presunto. Así es. ¿No tantas preguntas me asustan? Más o menos, ¿cómo van los tiempos en la etapa intermedia? Desde que termina la investigación comunitaria. Sí. ¿Cómo van los tiempos ahí? ¿Cuánto dura la intermedia? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué dura cada cosa? En la etapa intermedia, ahí se supone que no es así. En un solo tiempo, en una sola audiencia, se tienen que presentar todas las pruebas, cosa que no se alcanza el tiempo, a menos de que estén ahí hasta las 3 de la mañana, ¿no? Generalmente es así. Terminan con determinadas horas prudentes para que se desahogue. La intención es que se hagan en una sola audiencia, pero no se puede porque cada parte presenta la prueba y la otra parte tiene que decir si acepto o no acepto, por qué acepto o no tal o cual prueba. Ahí es donde se presentan nada más, pues no se desahogan, nada más se presentan. Y esto pues a veces dura, no sé, unas 3 audiencias. A lo mejor menos, a lo mejor más. ¿Cuántas audiencias hay en todo el juicio? Mira, a mí me ha tocado 5 audiencias. Sí. Y no siempre son hoy, mañana y pasado a veces, porque ellos ya tienen tiempos programados, se nos va a irse para tal fecha, pero se tiene que lo más cercano posible, y se puede el otro día, se hace. Esa es la celeridad o la actitud de que busca precisamente el procedimiento para que no haya espacio. Ya cada parte tiene su teoría del caso y está armado, todo su carpeta para precisamente comprobar lo que presentamos en la teoría del caso, ¿no? Que si es responsable o que no es responsable. Cada parte va a tratar de desvirtuar o acelerar la presentación de su prueba y defenderla. Y precisamente se presentan esta etapa porque antes incluso la defensa no le daban oportunidad de nada, y entonces ya que llegaba al juicio es cuando traía esto me faltó, entonces no había manera de presentarlo. O se presenta alguien y tú no sabes, entonces ¿qué le preguntas? Luego tendrías que, antes lo hacíamos como se dice, le preguntabas a bote pronto a ese testigo del cual tú no sabías que existía. Entonces ya estaba ahí, entonces ya le preguntas, pero de acuerdo a lo que ya te dice, y no tienes antecedentes. Entonces aquí sí tienes esa oportunidad. Aquí sí puedes defender eso. O sea, ahí hay una prueba, haz de cuenta, aquí están estas pruebas, entonces tienes 20 días, entonces tú como defensa o como ministerio público ya lo puedes armar. ¿Cómo le vas a preguntar cuál es para robustecer tu teoría del caso? Y dices, yo desecho esta prueba porque no me conviene o no procede. Y tú vas a defender tu punto de vista por qué no procede o por qué sí procede. Entonces es una etapa muy interesante porque de alguna manera las partes ya saben de qué están hablando y antes no había esa oportunidad. ¿Qué tan fácil ha sido esta transición la transición de este sistema tradicional a los juicios orales? ¿Ha habido resistencia? ¿Está funcionando o no está funcionando? Sí, pero muy lento. Sí está funcionando porque además el tradicional sigue su camino. ¿Sí? Los nuevos son los que sí está funcionando, pero el problema es que no hay todas las salas de audiencia que se necesitan por el costo mismo desde el punto de vista material de la realización, y la otra es que hay jueces, pero no hay, yo soy de la idea que haya 1000 jueces y haya 1000 ministerios públicos, porque desde el punto de vista humano no alcanzas a hacer todo. Los servicios periciales en el Distrito Federal sí están, pero no tienen la capacidad. O sea, siento que ahí es donde está fallando la autoridad, no el sistema que se está implantando, sino precisamente toda esa derrama de preparación de gente, porque esto aunado a la resistencia personal que hay, ¿no?
Ustedes como les decían, ustedes tienen 18 años o 20 años, no hay problema, lo van a hacer. Y no le hace que tengan 40 o 100 años y están empezando en este procedimiento, entonces es más fácil. Pero nosotros que ya tenemos 100 años y empezamos con esto, hay esa resistencia además. Y la otra, las actualizaciones no son tan baratas. Y la gente, los abogados prefieren decir, no, pues no me actualizo, me quedo con esto. Pero lo demás, pues aquí hay que ir a todas, ¿no? Así como nos costó trabajo, y lo digo públicamente, me costó trabajo la computadora a mí, yo me meto a todos los sistemas, ¿por qué? Y lo que se va a buscar es esto, ¿no? Y ustedes ya están en esto, pues entonces meterse. Además, sí, es más costoso y es más, de alguna manera, lento. Pero se pretende precisamente que no haya tantas injusticias, de que sea más claro todo y que las dos partes, porque antes tenía el Ministerio Público la facultad del ejercicio de la acción penal, no la compartía con nadie. Y él al final, saber y entender, decía que sí o decía que no. Pero ahora imagínense ustedes, una gente del Ministerio Público atende en la barandilla que les gusta, pensando que sean 20 averiguaciones por día, o debería ser el caso, 20 por día, por 3 veces, o no sé, a la semana, están 24 por 48. Entonces, mensualmente, ¿cuántas tienes? Al año, ¿cuántas tendrás tú como mesa de trámite? 300 en promedio. Si es una chica, si es una grande, 800, si es Iztapalapa, unas 1000. Ahí está, o sea, ese ha sido el cuello de botella por el cual no ha operado el procedimiento ni el anterior ni este. Y no es que, independientemente de otras cosas, el problema es que la capacidad humana no alcanza. Ahí te tendrías que quedar mañana, tarde, noche y madrugada todos los días de toda tu vida para que resuelvas algo. Entonces, pues es eso. ¿Alguien más? ¿Qué función tiene el asesor jurídico en la etapa intermedia? Aquí también él presenta pruebas, y él abona o dice cuáles quiere o cuáles está de acuerdo o puede aportarlas y se le presenta. Incluso la otra es el asesor jurídico, pero la otra también, aquí la víctima ya tiene voz y voz. Si el asesor jurídico está ahí, dice, pero él también le puede pararse en el juez, al juez de control, y decir, señor juez, yo quiero esta prueba, nadie la ha presentado, pero yo la tengo aquí. En ese momento se le toma en cuenta, se presenta y se da. Pero ahora el asesor jurídico sí se presenta. Antes había un asesor jurídico que le hacía el trabajo al Ministerio Público de manera más expedita por la carga de trabajo que tenía el Ministerio Público. Pero, pues esto sí ha, de alguna manera, avanzado. Esa es la idea. Dos preguntas muy ágiles, porque ya viene la siguiente conferencia. Por favor, compañera, por favor, comenta. Sí, había solamente comentar el hecho de que hay medios alternativos. Sí. Y esos medios alternativos, tanto la defensa como el Ministerio Público, deben de especializarse en esa materia, Sí, están en ley. porque no todos los casos llegan a juicio. Sí. Y eso sería, bueno, un no medir. Entonces, ahí procurar de que no solamente se cumpla con la ley, sino que también se haga justicia dentro de esos parámetros, de hacer convenios, de hacer planes, de procedimientos abreviados, reparación de acuerdos de reparatorios, una serie de cosas por las cuales las partes satisfagan, cubran sus atribuciones, pero también se queden satisfechas. Sí, esto es muy buena votación, efectivamente. Y eso a veces los abogados no le metemos mucho a ese asunto. Incluso tiene de todos estos medios alternativos, incluso están en ley, una ley en particular, precisamente que es una ley en particular que permite precisamente todas estas alternativas, ¿no? Y finalmente, pues nosotros los abogados en el área que estemos somos negociadores, ¿no? Nosotros somos negociadores y vamos a permitir eso. Muy bien, por favor. Tres cosas, maestra. Lo que decía la compañera, en el artículo 113 hablamos de derechos del imputado, le llamamos en averiguaciones previas imputados, ya no le llamamos ni probables hasta después sentenciados. Esa es una otra. El artículo 211 nos marca datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Cuándo son las pruebas? Hasta que los presentamos al juicio. Tenemos a nuestro testigo, le presentamos a su señoría, tenemos un dictamen, tenemos esto, su señoría reconoce esto, su señoría le solicita que lo admita como prueba. Hasta en ese momento es prueba. Hay una diferencia muy grande. Sí, pues la etapa de la investigación se tiene que hacer. Datos de prueba. Antes las llamamos todo dictámenes, son prueba y remarcadas. Actualmente son datos de prueba. La etapa en nuestra investigación complementaria
tributaria que se está marcando desde 20 días, como usted bien dice, hasta 4 meses. La máxima que yo he tenido son 4 meses. Terminando ese es cuando se inicia el juicio oral, que ya es otro juicio, porque una cosa es el juez de control y otra cosa es el juez de juicio oral. Son otras cosas. Y lo otro que decía el compañero, son los mecanismos alternos de solución de controversia que sí están dando resultados. Yo tengo 5 que sea reparación del daño. Es un estilo y afloja. Sí se está dando. Y lo que decía el otro muchacho, es tanta la carga de la prueba. Yo vengo del turno. Y como usted dice, inclusive aquí, yo salí de aquí, las especialidades están saliendo en 35,000, 45,000. Con eso es lo que tenemos. ¿De dónde? Y eso que está aquí. Exactamente, en el interior. Así es. Muchas gracias, agradecemos su participación y también a la maestra María Eugenia Cruz Rivera, que nos haya hablado de este tema tan importante de etapa intermedia en el juicio oral. Muchas gracias, don Vicente Díaz, y los invitamos a que